Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es Patricio Barriga Jaramillo, ex secretario nacional de comunicación, ex candidato a la vicepresidencia de la República, entre otros cargos y postulaciones que ha tenido nuestro querido y dilecto amigo Patricio Eduardo Barriga Jaramillo, para decirlo completo. Patricio, bienvenido, muchas gracias. Gracias, querido Wilman Iván Sánchez León. Mira que lo sabemos. La verdad es que me siento muy honrado de estar participando en este tu espacio y te agradezco muchísimo porque al final creo que nos quedan solamente estos medios de comunicación alternativos, porque quizás esta es la única herramienta que tiene ahora mismo la democracia para seguir fortaleciéndose, porque a través de estos medios alternativos se puede efectivamente constatar la pluralidad de opiniones, no como está actualmente, efectivamente, estos medios de comunicación, en donde solamente te dan una visión de mundo, una hegemonía que no te permite pensar más allá, o que no te permite participar, o que no te da una opinión o la posibilidad de un criterio diferente. Sí, sí, sin duda alguna, Patricio. Es muy interesante lo que destacas de esa pluralidad, de esa participación abierta que tenemos en las distintas plataformas. Solamente para citarte un caso, en las últimas horas, aproximadamente 23 periodistas y trabajadores del medio de comunicación Diario El Comercio han sido despedidos de sus puestos de trabajo. No sabemos si por razones económicas, por línea editorial, etcétera, pero en su fondo engrosan estas circunstancias de inestabilidad en la gestión periodística comunicacional del país. Quisiera una apreciación respecto de este tema coyuntural, Patricio, antes de entrar al análisis de fondo, para lo cual has sido convocado gratamente a este espacio, mi querido Patricio. Bueno, siempre será un abrazo solidario a los colegas de Diario El Comercio que efectivamente han sido desvinculados, quizás porque ya han tenido muchísimo tiempo Estaban a punto de la en jubilación ese medio de patronal. comunicación y cuesta mucho, quizás ese es el criterio. La verdad es que esas formas de mirar cuesta mucho indemnizarles, cuesta mucho ajustarse a los derechos laborales. Qué ironía. Pero bueno, en todo caso, lo que sí debo decir es que eh, estamos viviendo justamente lo que el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas, sobre la base de una campaña política prejuiciada, sobre una campaña política llena de engaños y de falacias, porque creíamos que el problema del país se resolvía en acabar con los correístas y que la disputa política estaba entre los correístas y los anticorreístas. Y finalmente nos centramos en ese tipo de discusiones con las cuales nunca miramos efectivamente las intenciones que podían llegar a tener los candidatos a la presidencia de la República con un programa de trabajo. Es decir, nunca nos preocupamos por mirar el programa de trabajo y simplemente nos quedamos en el marketing político y en esta disputa prácticamente de odio. Efectivamente. Vamos a lo otro. 100 días de ejercicio gubernamental de la presidencia del señor Guillermo Lasso. Y quisiera preguntarle a Patricio, eh, ¿cómo le analizan a estos 100 días, cómo les analizamos, pero desde la perspectiva de la visión que han tenido los medios de comunicación privados, ¿no es cierto? Los que procuraban el cambio, los que esperaban que se termine con la ley orgánica de comunicación, como en efecto lo hizo el presidente. El primer día de gestión fue enviar un proyecto de ley cambiando precisamente aquella legislación. Entonces, ¿qué apreciación tiene usted? ¿Cómo los medios se han comportado? ¿Tolerantes, en silencio, críticos, o simplemente están en una zona de confort en la que no dicen absolutamente nada? Bueno, quizás esto suene muy, muy fuerte, pero es el pago de favores.
Quizás estas primeras actuaciones que tuvo el presidente de la República, como derogar el reglamento general a la ley orgánica de comunicación, que si hubiese tenido una asesoría jurídica, o no sé si lo hizo de manera digamos, tan, es que no quiero utilizar estos adjetivos, pero bueno, de manera tan cínica, para comprar efectivamente una opinión favorable de los medios de comunicación. Porque en estos 100 días lo que hemos tenido es una luna de miel. Es decir, todo está muy bien, todo se ha cumplido, estamos viviendo una fantasía, que todas las acciones que está llevando adelante el gobierno, porque además de eso, cuando aquellas personas, líderes de opinión en su momento, decían que en este país se estaba coartando la libertad de expresión, hoy están absolutamente calladas con una prensa extremadamente oficialista. Es decir, nosotros vemos ahora mismo, no solamente en las planas de los periódicos, en las informaciones que recibimos a través de la radio, en la información que también está en ciertos niveles de aquellos medios alternativos, sino también en las primeras planas, en los primeros bloques de los medios de comunicación televisivos, que son quizás los que mayor consumo tienen, bloques enteros destinados justamente al gobierno y a decir que todo está bien, que se ha cumplido con los plazos, se ha cumplido con las ofertas, se está enrumbando al país por un nuevo horizonte, y la verdad es que la realidad es completamente diferente, es disímil. Todavía estamos ahora mismo con esta coyuntura, por ejemplo, del diario de Comercio y con el despido de los colegas periodistas. Quizás es un síntoma de lo que está pasando efectivamente cuando estamos ya advirtiendo las reales intenciones y el real programa político, económico y social que tiene este gobierno. Claro, Patricio, pero también en su momento al expresidente Rafael Correa se le observaba desde el sector privado de que utilizaba los medios de comunicación quizás para los mismos fines, que había un estado de propaganda, inclusive se hablaba. ¿Estamos cayendo en el mismo pecado, en el mismo error, o son circunstancias diferentes en donde los medios hoy más que nunca tendrían que ser mucho más críticos con el gobierno de turno, Patricio? Yo no voy a decir que tienen que ser críticos, a mí me parece que deben ser absolutamente equilibrados y justos. No se trata de ser crítico por ser crítico, o tomado en consideración de tener una opinión negativa, he dicho de esta forma. Cuando en el gobierno de Rafael Correa se hablaba de que tenía prácticamente todo a su favor, que tenía todos los medios de comunicación, era una falacia, era un vil engaño, por decirlo de algún modo, porque al final el papel que cumplieron estos medios públicos y los medios que estaban administrados por el Estado, que siguen administrados por el Estado, quizás era, digamos, un papel de lograr un equilibrio en la opinión pública, porque hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las mismas noticias en Ecuavisa, en Teleamazonas, en Canal 1, en todos los medios de comunicación. Son efectivamente el mismo bloque informativo con la misma orientación y la misma opinión. Esto quiere decir entonces que volvimos efectivamente a tener una hegemonía y caímos o retrocedimos, mejor dicho, en el tiempo cuando hemos prácticamente anulado cualquier vestigio de pluralidad de opinión dentro de esos medios de comunicación formales. Patricio, ¿qué favores pagan los medios privados ahora al presidente Lazo desde el análisis que usted ha hecho? Bueno, uno de los gerentes de un medio de comunicación ahora es embajador, solamente por decirle algo concreto. Teleamazonas, Pero Teleamazonas. creo que uno de los mayores favores que este momento el gobierno es esa ley orgánica de comunicación tan incómoda y esas obligaciones de garantizar el derecho de las personas de acceso a la información, a la comunicación, de tener esa pluralidad de opiniones, de establecer estos espacios mucho más democráticos y consolidar efectivamente un sistema por el cual debía ser menos excluyente como son ahora mismo esos medios de comunicación, porque la ley de comunicación nunca los gustó. Era una ley orgánica de comunicación que siempre estuvo en disputa antes inclusive de que naciera. Ya había una corriente de opinión que se gastaron ríos de tintas
y grandes espacios en los medios de comunicación radiales y televisivos para denostarla, para colocarla allí como que fuese una ley mordaza, cuando en realidad ni siquiera lo habían leído. Y me atrevo a decir esto porque hoy mismo estos proyectos de reforma y estos proyectos que ha presentado tanto el presidente de la República como las iniciativas que se están discutiendo en la Asamblea, eh, prácticamente estaban aquí, incluidos en este librito, en la Ley Orgánica de Comunicación. No es que están descubriendo nada nuevo. La prohibición de censura previa, todas las garantías que tenían o que deben tener los periodistas, quienes están proveyendo de ese derecho a la comunidad. Aquí está expresado justamente todas las formas con las cuales se iba a promover la mayor participación y la inclusión de otros sectores de la sociedad que han estado históricamente excluidos, como por ejemplo esa visión estereotipada de los indígenas, de los afros, del pueblo montubio, de las personas con discapacidad. Nunca vieron ese aspecto positivo que tenía este librito, en donde estaba efectivamente contemplado un sistema total de protección de derechos a la comunicación y a la información. Sin embargo, el jefe de Estado, cuando presenta este proyecto de ley de comunicación, argumenta y dice que se garantizará la libertad de expresión, como que si antes no hubo, ¿no? También publicó que garantizará a los comunicadores la cláusula de conciencia, la reserva de sus fuentes, los secretos profesionales, que robustece la protección de la inviolabilidad de comunicaciones personales, entre otros aspectos, Patricio. ¿Acaso estas circunstancias antes no existían y ahora con este proyecto, que por cierto está dormido en la Asamblea, se fortalecen, se renuevan? Esa es la pregunta, o sea, ¿cuál fue el escenario inmediatamente anterior y cuál es el escenario actualmente que estamos viviendo en materia de los temas que le he señalado en el contexto de la libertad de expresión, Patricio? A ver, el escenario anterior es que en lugar de cerrarse medios de comunicación, o como dice el actual secretario general de comunicación, que prácticamente había sido criminalizada la opinión, no hubo tal, en absoluto. Hoy más bien estamos en la indefensión, porque si hay una noticia que puede lesionar el derecho de una persona, del buen nombre, de la dignidad, una información inexacta, una información imprecisa o una calumnia que se puede establecer en una nota periodística, por ejemplo, hoy ya no tenemos la institucionalidad que pueda llegar a amparar los derechos de los ciudadanos, porque lo que se hizo fue adoptar, acoger una agenda política que ahí tenía un rostro visible, César Ricaurte y Fundamedios, con las cuales se hizo creer a la gente que la ley de comunicación era una ley coercitiva, una ley mordaza, lo cual es absolutamente falso. A mí me parece que ahora mismo nosotros estamos viviendo lo que no deberíamos estar viviendo. Ese espacio de indefensión, ese escenario de indefensión, mejor dicho, que tenemos ahora mismo los ciudadanos, porque si nos sentimos afectados por una información, si una mala calidad informativa nos hace tomar malas decisiones, hoy ya no podemos ni siquiera reclamar la rectificación o la réplica inmediata, es decir, la reparación de esos derechos vulnerados, sino que tenemos que ir, como dice el propio secretario, ahora sí, a un juez que seguramente se tardará el tiempo que se deba tardar, 2, 3, 4, 5 años, quizás nunca, y quizás presionado efectivamente por el poder económico que tiene un medio de comunicación para fallar a favor de su tesis, no precisamente la del ciudadano que se ha visto agredido o que se ha visto vulnerado en sus derechos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Patricio, ¿cree usted entonces en la autorregulación, que es otro de los pilares fundamentales para esta nueva propuesta de legislación en materia de comunicación en el país? Que con la ley de comunicación no es que se ha excluido la autorregulación. La autorregulación hemos visto que ha sido simplemente un ideal, una voluntad que en la práctica nunca ha podido ejecutarse. Porque
todos los medios de comunicación tenían su librito, bueno, mejor dicho, la mayoría de los medios de comunicación tenían su librito del código deontológico con el cual se guiaba, o el manual de estilo con el cual se guiaba Sí. su tarea periodística. Pero al final del día, eso era letra muerta. Lo que quiero decir es que la regulación y la autorregulación no son excluyentes entre sí, más bien se pueden llegar a complementar, porque hay ciertos temas en los cuales debe efectivamente establecerse las regulaciones, porque en esas regulaciones está garantizándose el derecho de las personas. Y ahí Eso es, creo el que uno de Estado los nunca debe aspectos perder. fundamentales con los cuales nosotros debemos... Patricio le decía, el Estado nunca debe perder ese poder, esa capacidad regulatoria, porque a partir de allí se garantizan precisamente los derechos para el resto de la ciudadanía, ¿correcto? Lo que pasa es que vivimos un escenario de desigualdad, esa es la realidad. Y cómo podemos nosotros superar o cómo podemos en alguna medida igualar esos escenarios tan disímiles. Me parece que es el Estado que tiene allí la necesidad de intervenir a través justamente de la regulación en la provisión de estos derechos. Y no puede Porque renunciar a esa facultad, pues, obviamente. así es, porque, por ejemplo, los derechos de interculturalidad. Si no hay una obligación, ninguno de los medios, y No es, publican, no publican, sí. no es que solamente publican, esto que está justamente todavía en vigencia, los derechos de interculturalidad, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, la producción de esos contenidos han sido prácticamente votados a donde no hay ninguna audiencia. Sí, En señor. la radio, al término de la jornada, 11, 12 de la noche. En la televisión, a las 4 o 5, Sí, 5 de la sí, mañana, es señor. decir, por fuera de los horarios de sintonía. Entonces, simplemente se ha tratado de cumplir por cumplir, entre comillas, la ley, pero no con esa, digamos, con ese objetivo con el cual un medio de comunicación debe también fundarse, que es el del servicio a la comunidad, el de que ese medio de comunicación sirva justamente como una herramienta para el desarrollo de una sociedad y para el fortalecimiento de esa democracia. Y esto es democracia. Si es que queremos nosotros incluir también aquellas personas, aquellos grupos sociales e históricamente excluidos, pues evidentemente necesitamos allí que se garantice ese derecho. Y esa garantía de derechos estaba expresada en la ley de comunicación. Exactamente, Patricio. Ahora, los medios de comunicación privados que están muy próximos a la identidad política del presidente Guillermo Lasso, ¿de qué han dejado de informar? Es decir, una forma de manipular también la realidad es dejando de informar sobre determinados hechos, ¿no es cierto? Sacándolos de agenda. Y la pregunta es esa, Patricio. ¿De qué han dejado de informar los medios? Más allá de que el otro aspecto que es importante y que también quiero su criterio, de reconocer un proceso de vacunación exitoso, más allá del plazo de los 100 días, 9 millones de vacunados con 2 dosis, eh, ¿de qué dejaron de informar los medios? ¿Cuál es su punto de vista? Y es una manera, como digo, de bloquear, de manipular, de dejar de informar, ya es una manera de meterle mano a la información real. Por supuesto, esas ausencias son tan elocuentes. Claro, Y lo que se ha dejado de informar es de una cruda realidad social. Es decir, hay además una jerarquización de temas que posiblemente no se sintonizan con las necesidades de la gente. Las necesidades de la gente que es empleo, las necesidades de la gente que es salud, porque sí, bien es cierto, debemos reconocer que ha habido al menos un proceso exitoso de vacunación, de inmunización al pueblo ecuatoriano, pero creo que todas las áreas, las demás áreas, mejor dicho, de ese sistema de salud, de ese sistema sanitario, están absolutamente descuidadas. De una educación que ha ido mediocrizando a los estudiantes y que en el futuro, en el horizonte, más bien no se ve ningún tipo de solución, ningún tipo de fortalecimiento. Compramos los discursos que ciertos líderes de opinión quisieron colocar de manera política.
cuando nosotros prácticamente estamos viviendo una realidad completamente distinta, una realidad todavía de crisis y que no tenemos ni siquiera al menos un atisbo de cuáles van a ser esas soluciones que está planteando el gobierno, por ejemplo, desde el aspecto económico, cómo va a crear plazas de trabajo, que fue una oferta de campaña. No se está diciendo aquello. Simplemente se está colocando, por ejemplo, en agendas que son absolutamente extrañas y una manera muy distinta de quizás abordar una problemática social. Yo solamente voy a poner allí como ejemplo el tema de las cárceles y el tema de la inseguridad que en estos últimos momentos por las mismas pantallas y por los mismos medios de comunicación han subido justamente en esa escala de atención de la ciudadanía. Cuando vemos que hay muchos más casos de sicariatos, de asesinatos, etcétera, 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 y que todo se alude a que este es un problema de la lucha contra drogas. Y he escuchado a funcionarios del gobierno decir que lo que está pasando actualmente es una reacción porque se está tomando al toro por los cuernos, es decir, que se está Combatiendo. combatiendo el tema de las drogas. Y tenemos una agenda completamente diferente, distinta a las necesidades nuestras, es decir, compramos una agenda que posiblemente le interesa a los Estados Unidos, que es la lucha contra las drogas, y no estamos tocando quizás los temas fundamentales y esenciales por los cuales se ha disparado prácticamente la violencia social, que es la falta de empleo, que es, digamos, estos indicadores sociales que se han venido para abajo. Y ese silencio de los medios puede traerle un costo social al país peligroso, Patricio. En alguna forma se deteriora la salud democrática de un país cuando tenemos medios de comunicación que no contribuyen a una visión mucho más global, mucho más Correcto. entera de la realidad que estamos viviendo. Cuando se están excluyendo opiniones que pueden llegar a ser divergentes, pero que pueden también enriquecer justamente ese nivel de debate y que puede llegar con esa información, una información clara, precisa, exacta, plural, a, digamos, orientar de mejor forma a la ciudadanía. Usted hablaba en principio de la alternativa que tenemos en los medios digitales, en las distintas plataformas, para precisamente sopesar, compensar o combatir lo que habitualmente hacen los medios convencionales en sus agendas, ¿no es cierto? Esas alternativas, ¿usted las ve en crecimiento? Las de los medios digitales, me refiero, como una opción muy interesante para contrastar la información o la veracidad de los hechos? ¿O cree usted, Patricio, Sí, que hay dificultades? Al final hay dificultades para lograr ese objetivo de equilibrar las cosas por la falta de conectividad de las grandes masas sociales que son las que finalmente quedan bastante desinformadas y con escasísima conectividad para el contraste. quizás ese es uno de los temas que es una deuda que queda allí por saldarse, el tema de la conectividad. Y todo prácticamente quedó allí simplemente en buenas intenciones. Yo recuerdo que la Ley Orgánica de Comunicación establecía, y perdón que me refiera a esto, Okay. una estrategia con la cual se pretendía ampliar justamente el número de medios de comunicación, especialmente a localidades en donde no llegan los tradicionales. Estamos hablando, por ejemplo, en zonas de frontera. En zonas de frontera, que son zonas mucho más dispersas, poco pobladas, a ningún medio, entre comillas, nacional le interesa poner allí una repetidora, porque Claro. esa inversión no se compadece con el retorno que puede llegar a tener en sus ingresos. Sí. Lo que queda ahora mismo es, ojalá, resolver este tema de conectividad, de que haya más gente que pueda llegar a tener acceso a Internet. Nosotros siempre hemos considerado que el Internet debe ser considerado como un derecho para que las personas puedan tener información, mayor información y puedan llegar a contrastar aquella información que viene de manera hegemónica por parte de los medios de comunicación. De tal manera que me parece que estas iniciativas, ya para responder la pregunta, sí, efectivamente están considerando una opinión diferente, una opinión distinta que puede llegar a equilibrar
a esa opinión hegemónica de los medios tradicionales. Yo saludo, por ejemplo, estos espacios que se han abierto a través del testimonial, otros como La Calle, que pueden llegar a, digamos, sopesar, o mejor dicho, a equilibrar aquellos medios tradicionales y también alternativos que han sido prácticamente cachiporreros del poder de turno. Sí, sí. Patricio, al final de este grato diálogo quisiera su apreciación e inclusive su mensaje, aunque es demasiado gastado este planteamiento. ¿Cuál es su mensaje? ¿No es cierto? Preguntamos normalmente al personaje, pero mensaje sí es importante para periodistas, para comunicadores que no tienen empleo, que no tienen trabajo y que quizás su emprendimiento se les torna mucho más difícil, que no pueden sobrevivir o que si sobreviven lo hacen en condiciones económicas críticas, que no tienen trabajo desde hace varios años. Y si con esta introducción a la entrevista, a la reflexión que le invito, Patricio, lo aludo a usted por las circunstancias laborales que estamos viviendo o la ausencia de trabajo, me disculpa, Patricio, pero sí es importante conocer que esa falta de trabajo y esas ganas de trabajar se chocan frente a una realidad en la que no hay fuentes de empleo, mi querido Patricio. Bueno, es verdad, pero digamos el camino es cuesta arriba, ciertamente, en una circunstancia en donde la política de gobierno prácticamente está en simplemente resguardar o salvaguardar el patrimonio y el capital, etcétera, etcétera, en donde se están estableciendo políticas, por ejemplo, de públicas relacionadas con el trabajo, que lo único que amparan es al empresario. Me parece que eso también es un discurso trillado, pero que en la práctica está resultando de esa manera. Es decir, lo que ha pasado con el diario El Comercio quizás sea, y me permito la especulación, ese alivio que van a tener ahora mismo los empresarios de votar a la gente sin indemnizar, de un poco flexibilizar aquellas formas con las cuales se puede enrolar a una persona en un trabajo, Y etcétera, hay etcétera. otros casos, Patricio, perdone que le interrumpa, no resueltos me refiero. Canal uno que tampoco se resuelve hasta el momento. O los medios públicos cerrados, en donde también hay una gran cantidad de colegas que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir ni que se les reconozca sus justos derechos económico-laborales. Mi querido Patricio. Bueno, creo que, digamos, el oficio mismo siempre llama a la resistencia. El oficio mismo siempre llama a enfrentar justamente a aquellas formas de injusticia que puede traer un poder hegemónico. Me parece que eso es importante y que a través de estos nuevos espacios y estos nuevos caminos que se tienen a través de los medios digitales, a través de estas herramientas que nos dejan las tecnologías de la información y la comunicación, se puede efectivamente tener una voz viva que pueda llegar a orientar mejor a la ciudadanía y que pueda llegar, insisto, a esto, a fortalecer de mejor forma una democracia en donde nosotros vayamos, por ejemplo, a los procesos electorales mejor informados y con un criterio mucho más sólido de cuáles son las tesis y los planteamientos que pueden llegar a tener aquellos candidatos, porque si no nos pasa lo que nos ha pasado ahora. Es decir, nosotros elegimos sobre un mar de promesas que hoy mismo están siendo incumplidas, que fueron incumplidas, por ejemplo, en el anterior gobierno con Lenín Moreno, que vemos que a la hora ya de saldar todas las cuentas, ha habido mucho engaño. De la conectividad, por ejemplo, del Ministerio de Telecomunicaciones, que dijo que prácticamente ya llegaban al 100% de Sí. personas conectadas en el país, que no llegamos ni siquiera al 60-70%. De viviendas que debían entregarse, 250.000 viviendas y que no se entregó ni siquiera el 10% de esa promesa de campaña. O sea, me parece que eso es quizás uno de los claros ejemplos y una de las mayores evidencias de cómo a través de esa mala información, de esa desinformación, de esa opinión pública que se va forjando en torno a mentiras, pueden llegar a afectar
terriblemente la democracia, la salud democrática de un país y puede llevarnos a una comunidad, a una ciudadanía a tomar malas decisiones. Patricio, como siempre, muchísimas gracias. Un honor haberlo entrevistado aquí en nuestro programa. Gracias, querido. Un abrazo grande y espero que este tipo de espacios sigan proliferándose, por supuesto consolidándose, y ojalá también sea la oportunidad para que los colegas que hoy mismo se encuentran en el desamparo puedan efectivamente tener, digamos, una voz, insisto, una voz viva, una voz vigente, una voz permanente para retratar lo que está pasando en esta sociedad. Muchas gracias, Patricio Barriga, en el testimonial. Muchas gracias, querido Wilmer. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.